En esta oportunidad me toca presentar al doctor Marcelo Solís Hurtado de Bolivia en el tema de culminación en el embarazo en pacientes críticas sépticas. Para mí es un gran honor presentar al doctor Solís, aparte de ser un gran amigo. Él es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Él es jefe del servicio de medicina crítica y obstetricia del Hospital de la Mujer La Paz. Es responsable del programa de entrenamiento en códigos de respuesta rápida en emergencias ginecostétricas del Hospital de la Mujer. Los dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Solís, por su presencia en este extraordinario curso, y lo dejo con los oyentes. Hola, mi nombre es Marcelo Solís, soy médico intensivista de la Unidad de Terapia Intensiva Ginecobstétrica de la ciudad de La Paz, Bolivia. Primero agradecer al comité organizador del curso de sepsis y obstetricia crítica. Un saludo a todos ustedes, los participantes del mismo. Espero poder ampliar sus conocimientos y hoy día en específico en un tema muy interesante que es la culminación del embarazo en la paciente crítica séptica. Por cierto, un tema bastante controversial en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Hoy día hablaremos de esa madre séptica que debe estar en la UCI y a la que tendremos que cuidar, no solamente ella, sino al feto más y al binomio materno-fetal. Múltiples decisiones intervendrán en este proceso, con diversos escenarios que se nos pueden presentar. Algunos muy complejos en los que la madre esté sumamente crítica, esté intubada y el bebé esté estable o inestable. Otros escenarios en los que la madre no requiera respirador mecánico, se encuentra el bebé estable o inestable, o un escenario un poco más ideal en el que la madre esté, si bien intubada, pero estable y el bebé también. Por lo tanto, la decisión seguramente en ese caso será más sencilla y será continuar el embarazo para que siga su curso. Y habrán otras variables, de todas maneras, que nos podrán interferir en las decisiones y complicarán aún mucho más el escenario, como ser el factor de la edad gestacional, ya que debemos evaluar si el feto es viable o no, con ese punto de corte de 34 semanas. El foco, si es uterino, también tendrá otro tipo de decisiones, tal vez más fácilmente en ese caso, ya que la decisión obviamente será interrupción del embarazo, tal vez mucho más antes que en estos otros casos. Pero estos no son los únicos escenarios, existen otro tipo de asociaciones. Si es que de paso nuestra paciente está con preeclampsia o cardiópata, pues obviamente será mucho más difícil atender esta circunstancia. Pero antes de entrar en tema clínico, yo quisiera que hablemos sobre ciertos paradigmas que yo encuentro, errores comunes, preconceptos con los que el médico intensivista se topa. Es muy frecuente que a veces la opción más fácil que puede optar un médico intensivista en este tipo de circunstancias sea de interrumpir el embarazo a ciegas, como yo lo llamo. Es decir, desembarázamela lo antes posible, pidiéndole eso a la obstetra, ¿no? Con el concepto erróneo de que al desembarazar a la paciente, pues va a haber una disminución en la depresión por el mismo. O sea que es un error, ya que a medida que ha ido pasando el tiempo, desde los años 60, en realidad ya se habían mencionado claramente los conceptos y uno en específico de tolerancia inmunológica, de tal manera que esa interfase materno-fetal es un sitio de tolerancia inmunológica activa hacia el embrión. ¿Y qué hacemos, pero si es que desde el concepto mismo de lo que es el término de desembarazar, que por cierto en el país no lo utilizamos mucho, pero escucho bastante en otros países que lo utilizan en el área de ginecobstetricia, ¿qué hacemos si es que desde el concepto mismo que nos da la Real Academia de la Lengua Española nos indica que es quitar el impedimento u obstáculo que se opone a la situación que yo la cuestiono? No es un obstáculo, no es un problema el embarazo, es una cuestión fisiológica y que debemos nosotros saber afrontar y tratar de que haya una buena evolución de ambos pacientes. Otros paradigmas que yo encuentro en la sepsis y embarazo, uno en específico, lastimosamente, es el que yo le llamo la UCI Almighty o la UCI Todopoderosa, que simplemente se centra en que cada uno hace un trabajo por separado, ¿no? El ginecobstetra por su lado,
indicando yo solo quiero operar, o el médico intensivista, yo solo quiero hacer mis bundles de reanimación. Cuando tenemos este tipo de actitud, obviamente no hay una integración de los equipos de respuesta y tendemos a subestimar los casos. El médico intensivista tiende a no acudir a la emergencia con el ginecobstetra y viceversa, el ginecobstetra no quiere entrar a la UCI por temor a veces, y subestimando a veces los casos logramos hacer que pasen desapercibidos ciertos casos de sepsis o shock séptico en las unidades de emergencia o en las salas de internación. Otro de los factores o problemas que también encuentro muy frecuentemente es que utilizamos fármacos inapropiadamente en pro del feto, ¿no? Es decir, que a veces por contener la sepsis utilizamos antibióticos, pero con un espectro limitado, lo cual nos afecta en el desenlace final en la madre, y ponemos por encima del bien materno el potencial teratogénico de los mismos, cosa que no es lo correcto, ¿no? Por lo tanto, podríamos ya ir mandando algunos mensajes importantes, y uno de ellos sería que no se trata de dar lo menos dañino, sino lo que mejor resultado final tenga en la madre. Obviamente, un gran porcentaje de las pacientes que van a estar ventiladas y estando sépticas van a necesitar que se interrumpa el embarazo mediante cesárea. En este estudio, pues un 65% se sometieron a parto por cesárea. La conclusión es que un gran número de pacientes obstétricas que reciben ventilación mecánica requieren el parto o cesárea debido a su condición. Muchos de estos casos tienen que ser manejados de manera multidisciplinaria, en realidad todos, ¿no? Y lo que se recomienda en este tipo de artículos es que los centros que atienden a estas mujeres deben formar una estrategia de tratamiento para coordinar la atención obstétrica y médica para esta población. Entonces, realmente se logra mejorar y favorecer o facilitar el desenlace final en la paciente embarazada con la interrupción. Existen ya estudios de hace mucho tiempo atrás en los que, si bien demuestran que ha habido una reducción de la FiO2, en este caso en específico, un 28% del requerimiento de la FiO2 dentro de las primeras 24 horas después del parto, pues no se observa una mejoría considerable en la función respiratoria en general, de manera uniforme. De tal manera que se puede concluir que si se desembaraza a una paciente en estado crítico, incluso podríamos complicar más aún la hemodinamia materna y fetal. Entonces, podemos ya ir formando algunos algoritmos mentales, flujogramas de pensamiento lógico que debemos utilizar cuando tenemos una circunstancia de este tipo. La terminación de la gestación entonces dependerá de tres factores que tenemos que tener muy claro: la respuesta materna a la reanimación inicial, la presencia de un foco uterino o no, y la edad gestacional, que está muy relacionado al estado fetal. Pero ¿cuán relevante es el tema que actualmente estamos dilucidando? Ya desde el año 2018, en el que ya se hacen algunos cambios en las definiciones, que por cierto lo coloco nuevamente y seguramente ya lo han revisado en otro tema, pero no está de más hacer un recordatorio de que hay cambios en cuanto a las definiciones en sepsis materna. Pues es muy importante saber de que, si bien esta es la tercera causa de muerte materna en el mundo, en Latinoamérica, en mi país también, y que está frecuentemente alrededor, o en promedio alrededor de 15%, como se observa aquí arriba, y en series de casos reportados varía incluso hasta un 20-30% la tasa de mortalidad materna por sepsis. A medida que se va complicando el cuadro séptico, la tasa de letalidad pues aumenta a 40-50 en casos de sepsis ya con disfunción que no sea cardiovascular, e incluso 50-60% en pacientes con choque séptico. Por lo tanto, si bien es la tercera causa de muerte materna, la mayor tasa de letalidad se va presentando en este tipo de pacientes. Y esta tasa de letalidad dependerá de la etiología, por supuesto, del diagnóstico que podamos nosotros proponer, y que es muy importante hacerlo a tiempo para poder hacer un esquema de tratamiento dirigido. Y habrá múltiples causas que debemos pensar: las causas obstétricas, las causas no relacionadas al parto,
al aparato genital y las causas no obstétricas o también llamadas accidentales, ¿no? De estas, las más graves serían, por ejemplo, una endometritis, una tromoflebitis pélvica séptica dentro de las causas obstétricas, dentro de las causas no relacionadas al aparato genital, muy frecuentemente vistas, una pielonefritis, una pericitis con peritonitis, colecistitis, infección de mama, las causas no obstétricas, neumonía, VIH, tuberculosis, influenza, hepatitis y actualmente, por supuesto, dentro de la pandemia de COVID-19, es una de las circunstancias que hemos estado viendo muy frecuentemente. Entonces, en función a cuál sea el diagnóstico, estará el grado de letalidad y dependerá de la respuesta que tengamos, que puede variar de un país al otro demás. Entonces, para evaluar el estado materno, ¿qué debemos hacer? Primero, un recordatorio de todos los pilares, que son tres en realidad en el manejo de la sepsis choque-séptica, y seguramente lo desarrollarán de una manera más amplia, pero es importante hacer recuerdo a los mismos, ya que en el punto 2 principalmente de la reanimación y el mantenimiento de la perfusión materna y fetal es donde quisiera yo que hablemos un poco más. Los pilares son el reconocimiento temprano, como ya había dicho, pero la reanimación materno-fetal es la clave para poder determinar nuestra conducta. Y por supuesto el control de la fuente de infección. Pero ¿cómo lo logro? No es tan fácil. Debemos tener en cuenta además que el deterioro que puede tener esta paciente o estos pacientes es muy rápido. Puede ser en cuestión de horas que la lleven a la terapia intensiva, porque además, como ustedes saben, no tienen una respuesta inflamatoria sistémica ideal, como lo que normalmente vemos. No nos hacen fiebre, están leucocitando, están taquicárdicas, están hipotensas, por lo tanto enmascaran el proceso séptico y pueden desencadenarse cuadros tan severos, con desenlaces tan graves como este que muestro acá, en el que incluso se observa ya isquemia y necrosis de las áreas distales. Por supuesto, esto asociado además a las altas dosis de vasopresores que utilizamos, incluso complicándose con problemas articulares, necrosis articular que requieren incluso amputación. O sea, desenlaces sumamente graves que debemos tratar de evitar en estos demás. Pero ¿cómo logro esa respuesta adecuada? ¿Cómo miro yo si estoy en la meta correcta? Y de paso, ahora con este tipo de terapia guiada en la que según las últimas guías tiene que ser todo hecho ya en menor tiempo. Antes nos decían la evaluación a las 3, a las 6 horas para ir resucitando gradualmente a estos pacientes. Ahora todo lo tenemos que hacer en la primera hora y nos debemos guiar por metas. Pero ¿cómo sabemos si esa meta está siendo lograda? Solamente con monitorización. Por ejemplo, en cuanto a fluidos, debemos tener equipamiento adecuado como para poder manejar a esta paciente, no solamente con la clínica, no bastará para la embarazada manejarla únicamente con estudios clínicos. Necesitamos que la embarazada sea manejada con otro tipo de equipamiento para poder evaluar si es buena o mala respondedora. Podemos tener una embarazada que esté con corazón normal, por lo tanto tendrá una buena respuesta a volumen y su gasto cardíaco aumentará, o tener pacientes con cardiopatía o preclánticas en las que normalmente encontramos un escenario de mala respuesta a líquidos y no nos aumenta el gasto cardíaco cuando utilizamos los mismos. ¿Cuándo saber además cuál es el punto óptimo? Si le pongo más, si le pongo menos, ambos extremos hacen daño. Si la hipovolemia es la situación, pues estará hipoperfundida y nos hará falla multiorgánica. Y si es que está hipervolímica, nos hará edema y también falla multiorgánica. Por lo tanto, es muy difícil poder encontrar ese punto ideal de reanimación en cuanto a líquidos al menos. Pero está ya bien establecido que hay dos métodos que van ganando terreno cada vez más, con evidencia cada vez más pesada, y uno de ellos es la bioreactancia, como la que se observa en el gráfico superior derecho, que lo tenemos también en mi servicio, y lo colocamos en ciertos casos cuando requieren este tipo de monitorización, y abajo también la ecocardiografía que se requiere en este tipo de pacientes y que nos demuestran que si hacemos mediciones del volumen sistólico y del gasto cardíaco mediante estos dos métodos, encontramos que hay una buena concordancia, como se observa en este estudio en cuanto a la comparación de estos dos métodos para monitoreo de los pacientes obstétricos. En cuanto a biomarcadores y para hacer esta vigilancia hemodinámica de la perfusión tisular, todos
todos conocemos que el lactato es uno de estos marcadores fundamentales para poder seguir a nuestros pacientes hiperperfundidas, ¿no?, que están siendo reanimadas en estado de shock séptico. Y ya está clara la evidencia que hace muchos años salieron, esta es en el 2015, en la que se logra evidenciar o afirmar que la elevación del lactato pues, está asociada a peores resultados maternos. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo, como ustedes ya saben, y es muy dependiente además del momento en el que se haya tomado la muestra, ya que como se observa en este estudio, pues la concentración del lactato irá aumentando en función a qué momento de la labor de parto se encuentra nuestra paciente, y principalmente ya en la última etapa de la labor de parto y en el nacimiento, esta concentración del lactato pues será superior al famoso 2 milimoles litro. Por lo tanto, no es el mejor momento para poder medir. Entonces debemos ubicarnos en qué momento podría ser útil el ácido láctico o lactato para poderlo medir. Por lo tanto, podríamos estar concluyendo que nos sirve para un diagnóstico inicial, siempre y cuando no sea dentro de la etapa de nacimiento de la labor de parto. Pero como ustedes ya conocen, estudios muy importantes como el de Andrómeda y los posteriores al mismo han ido determinando de que existen otros métodos que debemos sacarlos nuevamente, utilizarlos de una manera un poco más seguida, protocolizada además, que es como ser, por ejemplo, el llenado capilar, ¿no? Entonces ya con un método bien establecido debemos hacer ya el seguimiento de esa manera a nuestros pacientes para poder saber si les estamos resucitando correctamente. Por lo tanto, el lactato podrá ser bueno para diagnóstico inicial siempre y cuando no esté en trabajo de parto, pero no para seguimiento. Para seguimiento preferimos el llenado capilar. ¿Qué hay en cuanto a la oxigenación? En la paciente adulta ya sabemos que la hiperoxigenación nos hace daño. Pero ¿qué ocurre en medicina materno-fetal? También hay cierta evidencia de que la hiperoxemia intrauterina genera un riesgo alto en los neonatos a tener mayor morbilidad, ¿no? Entonces, aparentemente, no soy experto en esta área, pero podríamos ya ir encontrando cierta evidencia que nos sugiere que la hiperoxemia, cuando hacemos esa resucitación intraútero, pues no nos lleva a buen camino, ¿no? Y nos genera mayor riesgo muy bien en estos neonatos acidóticos. Por lo tanto, podemos concluir con otro mensaje que un adecuado diagnóstico y adecuada monitorización llevan a buenas decisiones. Otro será el escenario cuando tenemos corionitis, en el que se debe considerar el parto, independientemente de la edad de gestación. El parto vaginal es la opción más segura y la cesárea debe reservarse para las indicaciones obstétricas estándar. Existen situaciones especiales o asociaciones especiales, como habíamos dicho. Por ejemplo, cuando una madre está ya agotada con una debilidad muscular por sepsis, atrofia muscular diafragmática, en estos casos solo el parto realmente proporcionará un adecuado alivio. Y estas pacientes cardiópatas, hiperclánticas, que también de vez en cuando aparecen y que si de paso vienen sépticas, nos complican bastante el panorama. No nos olvidemos que un 2 a 4% de las pacientes embarazadas presentan en los países industrializados occidentales problemas cardiovasculares. Y esta circunstancia adquiere una gran relevancia por el compromiso, la afectación del binomio. En cuanto a COVID, seguramente también ya han revisado en otra charla, pero debemos puntualizar algunos aspectos relacionados a la interrupción del embarazo en los pacientes con SARS-CoV-2, intubadas, ventiladas. Hay diferencias de acuerdo al grado en el que se encuentra además la paciente. La infección por COVID-19 no es una indicación de finalización de la gestación, a menos que haya que mejorar la oxigenación materna, un concepto importante. Hay que evaluar el crecimiento, la presencia de signos de infección fetal, por supuesto. Un gran porcentaje, si no es que más del 90% de varias revisiones nos muestran que finalmente existe alteración del bienestar fetal y la tasa de cesárea es bastante alta. Y en caso de que ya la madre esté en estado de choque séptico, falla orgánica, o el bebé en un estado fetal no satisfactorio, pues obviamente la cesárea será ya la conducta correcta. Esto sustentado con estudios en los que se demuestra que después del nacimiento la PAFI pues mejora
una vez que se frena el parto, ¿no? Entonces existe este tipo de estudios controversiales porque existen algunos otros también en los que nos muestran que han logrado un éxito en los pacientes llegar al término del embarazo, pero esto normalmente en pacientes que no han llegado a un estado de distrés severo, ¿no? Porque si es que estamos ya con una paciente en la que hay un empeoramiento de la enfermedad crítica, es decir, un estadio 3, pues no quedará otra que interrumpir el embarazo. Otro tipo de directrices planteadas por este tipo de sociedades materno-fetales también corroboran. Por lo tanto, la interrupción no está indicada para mejorar la sepsis en todos los casos. Dependerá en cuál contexto nos encontremos. Pasando a las consideraciones para mantener ese estado fetal adecuado, es importante resaltar que el suministro de oxígeno será lo más importante, el suministro de la madre hacia el feto, ¿no? Entonces, una vez que esté interrumpido este suministro de oxígeno, podríamos tener ya las consecuencias de un momento al otro en el feto. Pero no es la única opción, no es el único escenario, las diferencias de PaO2 de la madre y del feto, que por cierto son bastante amplias, ¿no? El feto está normalmente desarrollando sus funciones normales con parámetros bastante bajos de presión de oxígeno, pero esto dependiente de la presión de la madre, que incluso en la costa pues tiene que estar por encima de 90, de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Con sus diferencias a alta altitud, como se observa acá, en que en ciudades como la que yo vivo, pues podemos ser permisivos incluso hasta 50, 55 milímetros de mercurio, suficiente como para poder mantener el aporte de oxigenación y metabólico en el feto, pero no es el único factor, la diferencia de PaO2 en la madre y del feto. También, si es que se interrumpe el flujo sanguíneo placentario o el contenido arterial de oxígeno o el área de la superficie placentaria también se ve afectada, pues tendremos un estado de bienestar fetal alterado y será una condición como para poder considerar la interrupción del embarazo. No olvidemos que al tener a la placenta como un órgano más al cual controlar, las circunstancias que debemos analizar son más amplias y por lo tanto necesitamos sistemas de monitoreo mucho más amplios, y hay varios que se pueden indicar, pero de los que se tiene mayor referencia, mayor uso y mayor evidencia para poderlos aplicar en nuestros pacientes son los siguientes. Uno de ellos, la flujometría Doppler en medicina materno-fetal, es fundamental, ¿no? Entonces siempre debemos pedir un estudio de estas características para poder ver el Doppler de la arteria cerebral media y la arteria umbilical y ver si es que ya está habiendo alteraciones. Aparentemente podría este feto que está con alteraciones del flujo sanguíneo cerebral mostrarnos indicios de una mala perfusión materna. No es algo, una consideración, una aseveración clara, por eso lo coloco como que podría ser simplemente un indicio de un estado de hipoperfusión materna, ¿no? El feto puede hacerse hipóxico antes de cumplir el estado de shock. Si es que la madre, al estar hipóxica y con una hipoperfusión placentaria, está presentando un estado de shock oculto, posiblemente un estado de shock séptico, que no se está demostrando con una alteración en su macrohemodinamia. En algunos casos, incluso el feto logra ser nuestro detector para poder avisarnos que la madre está hipoperfundida. Otro de los aspectos o de los estudios importantes que debemos considerar es el estudio de los gases sanguíneos de cordón umbilical. Es muy poco frecuente que el intensivista, cuando ya ha nacido el bebé, vaya con el neonatólogo y le pregunte cómo han estado sus gases sanguíneos del bebé, para poder hacer esa correlación que es muy importante de la reanimación que hemos tenido en la madre, si ha habido un efecto favorable en el feto o no. Es muy importante hacer esa correlación y justamente ese es un buen ejemplo como para poder mencionar el trabajo en equipo que debe ser realizado en estos dos pacientes, ¿no? Con sus diferencias entre la costa y la altura, por supuesto, en cuanto al pH, la PCO2 y la PO2, como verán, pues en ambos casos se manejan niveles bastante bajos de PO2 en el cordón umbilical,
eso es que es muy importante mantener continuamente una PaO2 materna alta, ya que bajones en la misma pues inmediatamente repercutirán en el estado de oxigenación fetal. ¿Qué hay en cuanto al perfil biofísico? El perfil biofísico, al manejar 5 parámetros, no serán el mejor método para poder seguir a estas pacientes en cuanto al bienestar fetal, ya que 2 de estos parámetros, como son el movimiento corporal y el tono fetal del feto, no van a poder ser valorables cuando estamos utilizando sedación en estos pacientes, o también el uso de antihistamínicos o de relajantes musculares. Estos impedirán una adecuada valoración del mismo. ¿Y qué debemos saber como intensivistas, esto para los que son del área de medicina crítica, en cuanto a monitoreo fetal continuo? ¿Será necesario que tenga conocimientos, que deba tener conocimientos el intensivista? Yo pienso que sí, por eso coloco aquí unas cuantas diapositivas, ya que normalmente esto no se lo habla normalmente en la UCI a detalle, se deja todo a que el médico ginecobstetra sea el que venga a la UCI y nos haga toda la valoración, o el especialista en materna fetal, pero tomen en cuenta que en la vida real pues no lo tengo al ginecobstetra o al especialista de alto riesgo obstétrico en la UCI continuamente conmigo. Por lo tanto, debo saber interpretar al menos las 5 cosas básicas del monitoreo fetal continuo, que debe ser la indicación fundamental en este tipo de pacientes. Colocarles el monitor continuo electrónico para que podamos hacer una topocardiografía de estas características, como se observa en este lado, una topocardiografía normal, y saber evaluar las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, las aceleraciones, pero principalmente las desaceleraciones. Podremos categorizar a estas pacientes entonces, o a este producto, con un monitoreo normal, sospechoso o patológico. En cuanto a las contracciones uterinas, simplemente un recordatorio, deben ser estudiadas en 10 minutos, lo normal es de 4 a 5, si son menos de 3 se llama hipodinamia, si es más de 5 se llama taquisistolia. En este ejemplo es normal, aquí 1, 2, 3, 4, 10 minutos, cada cuadradito es 30 segundos en el eje horizontal. Y en cuanto a la fetocardia, pues cada cuadradito en el eje vertical es de 5 latidos. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca basal deberá estar entre 110 y 160 y en este caso de 130. La variabilidad es muy importante, ya que debemos saber interpretar o reconocer el patrón silente, o también hay otro que se llama el patrón sinusoidal. Este aspecto es bien importante porque puede que en un ojo no entrenado, un intensivista que recién está ingresando a una UCI obstétrica, piense que la estabilidad más bien de este signo vital, como ocurre en el paciente adulto, es más bien algo favorable. En este caso es al revés. Si es que vemos una variabilidad en la frecuencia cardíaca, más bien eso es lo normal. Y si es que vemos un aplanamiento de la frecuencia cardíaca con una variabilidad menor a 5 latidos, pues lo llamamos patrón silente, y eso debemos avisar inmediatamente. Existen desaceleraciones además que debemos reconocer y que todas generalmente son anormales. Estas se dividen en periódicas, variables, prolongadas, bradicales sostenidas, las periódicas precoces y tardías, que es la que tengo aquí a la derecha. Esta es la desaceleración periódica precoz. Normal, que es lo que anteriormente además se llamaba DIPS 1, en el que existe una contracción uterina con su desaceleración. Eso es lo normal. Pero la desaceleración periódica tardía, este es el gráfico que debemos conocer para poder reconocer una alteración en el bienestar fetal, es que existe una contracción y una posterior desaceleración. Por eso se llama tardía. Esto es anormal. Desaceleraciones variables simples, como su nombre lo dice, son variables por su relación con las contracciones. Se ve descenso, recuperación, descenso, recuperación. Desaceleraciones variables complejas, que son mucho más graves, la regla de los 60. Estas duran más de 60 segundos y el descenso es a menos de 60 latidos por minuto. Las desaceleraciones prolongadas, que nos duran más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Y la bradicardia sostenida, que se observa en este gráfico, que es algo que nos indica que debemos inmediatamente interrumpir el embarazo, llamar al ginecobstetra y hacerlo. Bueno, entonces yo considero de que cuadros como este deben estar colocados
en las unidades de cuidados intensivos ginecobstétricos, ¿no? Para poder determinar si vamos a tener un manejo tranquilizador o un conservador, o si es que es un patrón anormal. Esta es una semaforización del grado del riesgo de sufrimiento fetal, ¿no? Para tomar decisiones correctas en su momento. Recomendaciones finales entonces en cuanto a la monitorización fetal. Se recomienda monitorización fetal mediante ecografía Doppler fetal para la valoración del bienestar fetal. Se debe realizar monitorización de cardiotocografía por riesgo de parto pretérmino. Se recomienda usar monitorización fetal continua en todas las pacientes críticas. Y esta muy importante, la decisión de interrumpir el embarazo y la vía del parto deben individualizarse según el estado de cada paciente y de cada edad gestacional. Punto de corte 34. Y use con cuidado los corticoides y los tocolíticos, aunque últimamente ya no se los utiliza. Las recomendaciones finales relacionadas más a la atención materna es que la presencia de sepsis sola no es una indicación inmediata de nacimiento, excepto en los casos de coriamonitis. La cesárea no está indicada para mejorar la sepsis. Se deben seguir las indicaciones obstétricas habituales tras la estabilización de la madre. El objetivo principal debe ser la terapia de apoyo hemodinámico, respiratorio, renal y metabólico para el beneficio materno-fetal. Se debe dar tratamiento antibiótico adecuado para control de fuente de infección, priorizando la salud de la madre sobre la del feto. Y si podemos plantear tal vez algún protocolo o alguna secuencia lógica para poder abordar estos casos, esta sería una propuesta, ¿no? Como les decía, no hay una receta específica, cada caso habrá que evaluarlo en conjunto, pero no nos debe faltar este tipo de preguntas cuando abordamos un caso con sepsis obstétrica. ¿Cuál es la edad gestacional? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Para poder determinar esto debemos saber si es que está encima de 34 semanas o menor para poder ver además la viabilidad del feto, con los estudios además que se pueden hacer para poder evaluar las condiciones en que se encuentra el bebé. ¿Cómo está el estado materno? Es decir, esa pregunta se refiere a si hemos mantenido a la paciente en estado crítico o si le hemos logrado rescatar y estabilizar. Si se mantiene la paciente crítica, entonces también habrá que tomar decisiones de interrupción. Si el estado fetal está alterado, si se encuentra en un estado fetal no satisfactorio, también tendremos que tomar decisiones. Si la indicación es fetal, para poder interrumpir, estabilice primero a la madre, ya que no debemos olvidar que la mejor manera de manejar al feto es tratar agresivamente a la madre. ¿Cuál va a ser el método o el procedimiento a realizar? ¿La cesárea o parto? ¿No? Eso dependerá de las circunstancias y mucho cuidado con las pacientes cardiópatas y preclánticas asociadas a sepsis. Y un aspecto que no hemos hablado, que es el lugar. Habrá que cuestionarse si hay condiciones de traslado al quirófano, y en caso de que la respuesta sea no, pues incluso se deberá considerar hacer una cesárea intraútero. No nos olvidemos que finalmente lo que buscamos es un final feliz en nuestras pacientes y en los bebés para que puedan tener un buen desenlace. Y esta es la unidad de cuidados intensivos ginecobstétricos en la que yo trabajo. Y les presento también a mi equipo, del cual estoy muy orgulloso y a quienes les mando también un saludo. Seguramente algunos de ellos están en este curso. Así que muchísimas gracias por su atención. Eso es todo en cuanto a sepsis obstétrica y culminación del embarazo. Espero que el curso esté siendo de su agrado. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Solís, por su extraordinaria disertación.